¿Qué tal? ¿Cómo están? Les saluda con muchísimo afecto, como siempre, Daniel Gershenson, @elconsumidor en Twitter. Yo quisiera platicar un poco sobre dos fallecimientos recientes. Uno, el de Ignacio Suárez Guape, muerto en un accidente, lamentabilísimo, muerto prematuramente junto con su esposa Inés Gordillo, en Cuernavaca, en la carretera México-Cuernavaca, en la madrugada del 20 de mayo, hace algunos días. Ignacio era un activista de tiempo completo, fue uno de los fundadores del PRD en Morelos, también PRD nacional, y era también, por añadidura, y más importante, uno de los principales promotores del movimiento por la paz con justicia y dignidad de Javier Sicilia y de las familias, cientos, miles de familiares de víctimas de la violencia en México bajo los regímenes de Enrique Peña Nieto y de Felipe Calderón. Nacho siempre fue un hombre comprometido con las causas genuinamente ciudadanas. Un hombre incansable, quien formaba parte de esta izquierda profundamente comprometida, una izquierda muy necesaria en nuestro país, que lamentablemente se vuelve cada vez más marginal ante el avasallamiento de esta misma izquierda, entrecomillada, paraestatal, que se parece cada vez más al PPS o al PARM, en la época de oro priista que Enrique Peña Nieto y su camarilla quieren revivir. Ignacio era una luz en la oscuridad, era un hombre estimado por muchísimas, muchísimas personas. Y por desgracia, su hija, quien también se encontraba en el automóvil cuando pues, se produjo este terrible accidente, hasta estos momentos se encuentra en una clínica de la ciudad de Cuernavaca y pues hacemos votos porque ella tenga una recuperación pronta y completa. El ejemplo de Nacho, de Ignacio Suárez Guape, de su esposa, Inés Delgadillo, que en paz descansen, es un ejemplo verdaderamente luminoso, altruista y difícilmente pues ese hueco que han dejado se va a poder llenar. El otro fallecimiento es el de Juan Molinar Horcasitas, después de una larga y pues muy penosa enfermedad, cosa que realmente lamento. Eso es algo que no se le desea absolutamente a nadie. Pero pues el ejemplo de el señor Molinar, que en paz descanse, pues es un ejemplo muchísimo más ambiguo. Se inició como un crítico de los modos y las maneras autoritarias del PRI, cuando el PRI pues era absolutamente avasallador, y fue, hay que decirlo, uno de los arquitectos desde su postura panista, fue uno de los arquitectos de la transición en México. Fungió decorosa, honorablemente, como funcionario en el antiguo Instituto Federal Electoral, y fue apenas cuando se incorporó al servicio público, después de la victoria de Fox, que pues el perfil, la figura de Juan Molinar se empezó a desdibujar. Llegó a ser director del Instituto Mexicano del Seguro Social a partir del año 2006, ya estaba unos meses antes del incendio de la guardería ABC, y ahí se desempeñó como pues, el principal subrogador, privatizador de estancias infantiles en condiciones extraordinariamente opacas mediante asignaciones directas. Y bueno, pues fue esa apuesta a la privatización sin ningún tipo de control que derivó en la peor tragedia infantil en la historia contemporánea de México, en la muerte de 49 niños y en la lesión de decenas más en la guardería ABC en Hermosillo hace casi 6 años, el 5 de junio del año 2009. Esa es un estigma, este es un estigma que pues estará indefectiblemente
asociado a su persona, a pesar del blindaje institucional, de la protección que le extendió Felipe Calderón, que le extendió Josefina Vázquez Mota cuando era candidata a la presidencia en 2012, y que siguió con Gustavo Madero, el dueño, presidente actual del Partido Acción Nacional, cuando lo incorporó a sus filas, y cuando también Molinar pues participó activamente en la redacción y adopción del Pacto por México, ya cuando Enrique Peña Nieto asumió pues el poder en este país, para desgracia de todas y todos. Dos figuras contrastantes: Suárez Guape, un hombre querido, un hombre muy, muy extrañado, y bueno, pues el ejemplo de Molinar, de quien, insisto, lamentamos su muerte, pero que pues jugó un papel pues verdaderamente lamentable, sobre todo cuando lo relacionamos con el incendio de la guardería ABC. Un evento que, según sus propias palabras, no le quitaba el sueño porque él tenía la conciencia tranquila. En fin, pues nos vemos, nos escuchamos la semana entrante. Como siempre, muchísimas gracias por su atención. Hasta la próxima.